De acuerdo, pues vamos allá. Empezamos viendo, hoy vamos a ver la distinción entre oraciones yuxtapuestas y oraciones coordinadas. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es comprender qué es una oración. ¿Qué es una oración? Lo importante a este nivel es distinguir entre una oración y una proposición, lo cual nos va a ayudar ahora y posteriormente, cuando ya empecemos a ver las oraciones subordinadas. Hoy solo vamos a ver las compuestas coordinadas, pero más tarde veremos las subordinadas al final de la segunda y ya en la tercera evaluación. Comprender esta parte de aquí es fundamental para tener la base que luego nos servirá para seguir analizando sintácticamente todo esto. De modo que, ¿qué caracteriza a una oración, chicas? Pues una oración se caracteriza por tener sentido completo, independencia sintáctica y un verbo en forma personal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo veo la parte, imagínate que tengo una oración compuesta, si yo veo que una de las partes tiene sentido completo y puede funcionar de forma independiente, yo lo que tengo ahí es una oración completa. María fue al campo. Eso es una oración completa, porque funciona de manera independiente, tiene independencia sintáctica y tiene un sentido completo. Si digo María fue al campo, todo el mundo se puede imaginar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Todo el mundo puede hacerse un esquema mental, una imagen mental de lo que ha ocurrido. Sin embargo, una proposición es algo diferente. Una proposición no tiene sentido completo y depende de una unidad superior, la oración. Es decir, es una de las dos partes o una de las varias partes que compone una oración más compleja. Hay oraciones compuestas que unen oraciones simples y hay oraciones compuestas que lo que unen son preposiciones que no pueden funcionar de manera independiente. El verbo, en este caso, puede estar en forma personal o no personal. ¿Cuáles son las formas no personales de los verbos? Vamos a recordarlo. Son el infinitivo, comer, el gerundio, comiendo o el participio comido. ¿De acuerdo? Cuando nos encontramos verbos en forma no personales dentro de las proposiciones de oraciones compuestas, habitualmente lo que encontramos será infinitivos. Pero para que nos quede bien clarito lo que realmente significa una proposición. El otro día, en la clase de inglés, estuvimos viendo las condicionales. Y una condicional también es una oración compuesta, pero no consiste en dos partes diferenciadas de oraciones simples, sino que consiste en dos partes diferenciadas de proposiciones. Si yo digo, si tengo tiempo, estoy dando un sentido completo. ¿Estoy proporcionando un sentido completo a mi interlocutor? No, ¿verdad? Si tengo tiempo, no es una oración completa, no es una oración realmente, es una proposición. ¿Por qué es proposición? Porque le falta otra mitad, ¿verdad? Que complemente su significado. Cuando yo añado esa otra mitad, es decir, esa segunda proposición que complementa el significado, ahí es cuando formamos la unidad superior de oración compuesta. Por eso diferenciamos entre oraciones compuestas coordinadas y subordinadas, porque las coordinadas unen oraciones que por separado tienen sentido completo, pero las subordinadas no. Las subordinadas unen proposiciones que por separado no tienen sentido. Si yo tengo tiempo, vamos a completarla con otra proposición. Si yo tengo tiempo, iré al supermercado. Muy bien, si yo tengo tiempo, iré al supermercado. Ahí ya tenemos dos proposiciones que juntas forman una unidad superior, oración compuesta subordinada, en este caso condicional. Y ahí vemos por qué unas tienen sentido completo y por qué otras no lo tienen. Las que no lo tienen le llamamos proposición. Ahora nos vamos a centrar en las primeras, ¿de acuerdo? Para ver las oraciones yuxtapuestas y las coordinadas. ¿Qué es la yuxtaposición? A ver, en la yuxtaposición tenemos proposiciones independientes, proposiciones independientes. Es decir, que no dependen las unas de las otras y están unidas única y exclusivamente por signos de puntuación. Esto es lo que diferencia a las oraciones yuxtapuestas de todo el resto de tipos de oraciones compuestas, porque los otros tipos de oración compuesta siempre están unidas mediante nexos coordinantes o nexos subordinantes, que suelen ser conjunciones, etc. En este caso no, en este caso la unión
de las proposiciones, es decir, de las diferentes oraciones independientes que forman una unidad superior, está basada en la puntuación. Vamos a ver el ejemplo. ¿Veis lo que pone en la pizarra? Dice, acabó el libro, coma, apagó la luz, coma, se durmió. Aquí tenemos 3 ejemplos de oraciones independientes que juntas forman una oración compuesta. Entonces funcionan como proposiciones, en este caso proposiciones independientes. ¿Qué quiere decir que son proposiciones independientes? Que cada una puede funcionar como oración por sí misma, cada una tiene sentido por sí misma. Si yo digo, acabó el libro, entiendo lo que estamos diciendo. Si yo digo, apagó la luz, entiendo perfectamente lo que estamos diciendo. Me hago el esquema, la imagen mental de lo que ocurre. Se durmió, lo mismo. Como la Cenicienta o la Blancanieves, ¿eh? Se durmió así, se quedó dormidita y puedo imaginarme perfectamente lo que ha ocurrido. Estos se llaman oraciones justapuestas, ¿eh? Justapuestas. ¿Se le ocurre a alguien otro tipo de oración justapuesta? Vamos a hacer ejemplos. A ver si cada una soy capaz de describir en vuestra libretita un ejemplo de oración justapuesta. Os voy a dar yo otro aparte de este. El profesor llegó a la clase, punto y coma, encendió el ordenador. ¿Habéis visto el ejemplo que os he puesto? Son 2 oraciones que están unidas mediante un punto y coma. No tienen nexo. Pero lo que sí hay que son 2 verbos. Entonces vamos a fijarnos en eso. Vamos a fijarnos en que necesitamos 2 partes para formar una justapuesta, 2 o más partes. Y cada una de esas partes, el elemento fundamental que debe tener, que es siempre un verbo. Sin verbo no hay oración. Sin Smith no hay beso y sin verbo no hay oración. Recordadlo siempre, ¿eh? ¿Vale? De acuerdo. Empezamos por ti, María. ¿Me puedes dar tu ejemplo, por favor? Léelo. Venga, pues intenta darme un ejemplo en base a este de aquí. A ver si se te ocurre. Fui a la cocina. Sí, perfecto. Y ya, coma o punto y coma, ¿verdad? Coma. Preparé la comida. Oh, perfecto, muy bien. Fui a la cocina, coma, preparé la comida. Si os fijáis, lo que ha hecho María es muy interesante, porque es parecido a lo que ha ocurrido aquí. Acabó el libro, apagó la luz y se durmió. Entré en la cocina, preparé la cena. Esas oraciones pueden funcionar de manera independiente, pero si os fijáis, tienen una relación semántica clara. En este caso, si yo digo acabó el libro, apagó la luz y se durmió, ¿en qué estancia de la casa me imagino que está la persona en cuestión? En el dormitorio, ¿verdad? Eso quiere decir que aunque las oraciones sean independientes, tienen una unión semántica, tienen una coherencia semántica. Entonces, para hacer una oración justapuesta, lo que yo no puedo hacer, por ejemplo, es decir, entró a la cocina, punto y coma. La ciudad más fría de España es Burgos. Ahí no hay coherencia semántica porque la oración que aparece en segundo plano no tiene sentido ninguno con respecto de la primera. Entonces ahí no tendríamos justaposición, tenemos simplemente 2 oraciones diferenciadas que no forman una unidad superior porque no están conectadas semánticamente, no están conectadas mediante su significado. Eso sería un ejemplo de incoherencia. Si alguien nos dice eso, no se sabe bien las oraciones justapuestas y probablemente tiene algún tipo de enfermedad mental. ¿De acuerdo? Vamos a ver tu ejemplo, Loli. Yo he puesto. María llegó a su casa. Sí. Subió por las escaleras. María llegó a su casa. Y luego en medio que ha puesto coma, ¿verdad? Coma, punto, coma. Subió a su casa, por las escaleras. Muy bien, María llegó a su casa, punto y coma, subió por las escaleras. Genial. Con lo cual nos imaginamos que tenemos una unidad de tiempo y espacio, ¿verdad? Esto es como el teatro, ¿eh? Como el teatro. En el teatro siempre había una unidad de tiempo y una unidad de espacio.
estaba en un lugar, había unos personajes y pues, transcurría un tiempo determinado. Pues aquí es lo mismo, ¿vale? Las oraciones yuxtapuestas tienen que estar relacionadas la una con las otras, tienen que tener algún tipo de relación semántica. Aunque no haya nexos, como tal, aunque solo haya signos de puntuación. Pero si yo digo, Luis entró a la clase, los pingüinos son aves no voladoras, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Como un cencerro, ¿verdad? Pues eso es, ¿vale? Ya habéis aprendido a utilizar las oraciones yuxtapuestas. Las oraciones yuxtapuestas son aquellas oraciones que determinan si una persona está o no como un cencerro. Genial. Vamos al siguiente punto. Las oraciones coordinadas. Ah, amiga. Aquí ya subimos un peldañito, ¿de acuerdo? Anteriormente, la única relación que había entre las oraciones era una relación de semanticidad, ¿vale? Era una relación de semanticidad. Pero la unión era gráficamente y sintácticamente muy débil porque solo había signos de puntuación. Ahora tenemos la coordinación, que es un escalafón más en la escalera, ¿de acuerdo? En la gradación de las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas coordinadas siguen siendo proposiciones independientes. Repito, proposiciones independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una tiene significado por separado, tiene sentido completo por separado. Pero al mismo tiempo tienen que tener coherencia entre ellas, no olvidéis. Si no tienen coherencia entre ellas, estamos locos, y no se puede, no funciona. Y están unidas en este caso por conjunciones. Conjunciones. El tipo de conjunción que expresa el sentido que queremos que adquiera cada oración. Las conjunciones son palabritas como por ejemplo pero, como y, como sin embargo, como además. Esas serían conjunciones, ¿de acuerdo? Ejemplo. Pasó toda la tarde esperando, pero ella no se presentó. Pasó toda la tarde esperando, pero ella no se presentó. Ahí tendríamos un ejemplo de oración compuesta coordinada. ¿Por qué? Porque tenemos dos proposiciones que son independientes y además están unidas por una conjunción que suele aparecer entre medio de las dos, claro. Vamos a intentar identificar entonces cada una de esas proposiciones independientes. A ver, María, te pregunto yo a ti. ¿Cuál sería la primera proposición independiente de esta oración compuesta coordinada? Teniendo en cuenta que cada oración tiene que tener un verbo para que sea proposición independiente. ¿Dónde estaría aquí la proposición independiente? La primera proposición independiente. ¿Cómo? Aquí tenemos proposición. Recuerda que aquí tenemos unidas por un nexo dos oraciones que son independientes, pero están simplemente unidas por un nexo. ¿Eres capaz de identificar la primera oración? No, pero tienes que decirme la oración completa. Pasó toda la tarde esperando. Muy bien, pasó toda la tarde esperando. ¿A qué eso tiene sentido completo? Sí. Nos podemos hacer una imagen mental de lo que ocurre aquí. Pasó toda la tarde esperando. Nos imaginemos pues, a una persona, a una chica en este caso, que está sentada en una mecedora en un banco, pues un poco aburrida porque la persona con la que ha quedado no viene. Pasó toda la tarde esperando. Y luego, ¿cuál sería la segunda proposición? Pero ella no se presentó. Ella no se presentó. Ella no se presentó. Fulanita no llegó a la cita. Ella no se presentó. Pues la primera proposición y la segunda proposición están unidas por esto, por este elemento de aquí que se llama una conjunción. Una conjunción es un tipo de palabra que expresa la relación sintáctica y semántica entre dos proposiciones independientes dentro del tipo de oraciones coordinadas. ¿Vale? Vamos a verlo un poquito más en detalle. ¿Qué tipo de oraciones coordinadas nos vamos a encontrar? Pues concretamente hay 5 tipos de oraciones coordinadas. La primera, que es muy fácil de recordar, ¿vale? Las oraciones coordinadas copulativas, que consisten en la adición, ¿vale? Su característica principal es que expresan adición, es decir, suma.
Recordad la palabra copulativa. ¿De qué viene copulativa? De cópula. ¿De qué es cópula? Unión entre dos personas o animales. Triqui. Pues esa unión, esa añadidura se llama oración coordinada copulativa. Luego, las disyuntivas. Ahora veremos los tipos de conectores, ¿vale? Ahora estamos viendo simplemente el significado de cada uno de los tipos. Segundo tipo de oración coordinada, las disyuntivas, que expresan exclusión. Cuando decimos que expresan exclusión, nos referimos a que nos dan alternativas. La palabra clave aquí es alternativa. Una oración disyuntiva, por ejemplo, sería o estudio mucho o no aprenderé inglés, por ejemplo. Nos da dos alternativas entre las que elegir, o esto o otro. ¿Qué le dice el padre al niño en Navidad? Niño, o la bicicleta o la PlayStation. Pero las dos cosas no. Le da una alternativa. O te compro la bicicleta o te compro la PlayStation. Tengo dos proposiciones que se excluyen mutuamente, que me ofrecen dos alternativas, una de las cuales excluye a la otra. Siguiente, esta es la que acabamos de ver anteriormente en el ejemplo. Oraciones coordinadas adversativas. Y cuando tenemos una coordinada adversativa, lo que tenemos es una contrariedad u oposición, ¿vale? El ejemplo que hemos visto antes está bastante claro, Se suele introducir por la conjunción, pero Martín bebió mucho vino, pero no le dio resaca. Anda, qué suerte, ¿verdad? Entonces tenemos una proposición independiente que se contrapone con la segunda proposición independiente. Y recordad, se llaman proposiciones independientes porque son oraciones que tienen sentido pleno y que pueden funcionar solas. La siguiente serían las explicativas, ¿vale? Y las explicativas indican equivalencia. Una oración explicativa se suele introducir con una conjunción, un nexo del tipo es decir, o del tipo esto es. David habla inglés, francés, español e italiano, es decir, es una persona políglota. Cuando yo hago una equivalencia entre dos proposiciones independientes, estoy estableciendo una relación de coordinación explicativa. Es decir. Y luego la última es la distributiva, que es una relación que expresa una relación de alternancia. ¿Alternancia qué quiere decir? ¿Qué tipo de nexo vamos a encontrar aquí? Pues ahora o a veces, ahora. Esta persona, imagínate, Loli, tú tienes una vida muy ajetreada, tienes muchas aficiones y no paras nunca. Entonces dices, pues ahora hace un puzzle, ahora te canta una canción. O bien te canta una chirigota, bien te baila una jota. Bien te canta una chirigota, bien te baila una jota. Estamos haciendo una distribución, una alternancia de conceptos. Es decir, a veces hago una cosa y a veces hago otra. Vamos a ver más en detalle estos tipos de oraciones, ¿vale? Mira, este cuadro que tengo aquí, que por supuesto está subido ya a la aula virtual, a la plataforma virtual, es el más importante de este tema. ¿Vale? Porque sintácticamente, a nivel de examen, esto es lo más importante que os va a salir. Las oraciones coordinadas. Las subordinadas ya las veremos un poquito, veremos la introducción nada más, pero las trabajaremos más en detalle a partir de la tercera evaluación. Pero lo que me importa a mí ahora mismo son las coordinadas. Primera, vemos de nuevo, copulativa. Y vamos repasando.
¿Qué eran las copulativas? Adición, es decir, se suma el significado de las oraciones. ¿Qué tipo de conjunciones o nexos voy a encontrar? Y, o ni, además de, etc. Ejemplo, se lo he prometido y voy a cumplirlo. Ahí tenemos dos proposiciones independientes. Primera, se lo he prometido. Segunda, voy a cumplirlo. Y el nexo es y. Vamos con la disyuntiva ahora. Oración disyuntiva. Se ofrecen dos o más alternativas entre las que hay que elegir. Anda. Lo que os he dicho antes, alternativas, alternancia. Cuando vemos alternancia en la oración, sabemos que tenemos una disyuntiva. ¿Y cuál es el nexo por excelencia de la disyuntiva? O bien. Pero siempre la O. Y si la siguiente empezará por O, pues pondremos U, ¿de acuerdo? ¿Quieres un helado o prefieres un vaso de horchata? ¿Qué me dice Martín? ¿Quieres un helado o prefieres un vaso de horchata? ¿Qué elige? Helado. ¿Un helado? Muy bien, muy bien. ¿Eh? ¿Un helado de qué? ¿Te gustan todos? Ah, muy bien, genial. ¿Eh? Ya tiene que hacer alguno muy A mí la horchata me encanta, ¿eh? Yo soy ultra fan de la horchata. Y además por esta zona se hace muy bien, porque como estáis pegado a Alicante, la horchata es muy buena calidad. Bueno, lo que hablamos el otro día de la Ibense, ¿no? Estamos patrocinando, bueno, helado de la Ibense, el Yecla. Adversativa, seguimos. Los significados de las oraciones se oponen. Los significados de las oraciones se oponen. Estamos diciendo en la segunda proposición lo contrario de lo que hemos dicho en la primera. Ejemplo de nexos. Pero, más, sin embargo, no obstante, sino que. Me interesa mucho que le prestéis atención a este más. Porque este más no es un más de sumar. No es un más sumativo. 3 más 4 son 7. No. Es un más que, si os fijáis, no tiene tilde. Es una forma formal de decir pero. Acudió a la cita, mas no se presentó su enamorada. Ese sería el ejemplo. Otro que nos dan aquí. No se arrepintió, sino que continuó con la misma actitud. ¿De acuerdo? No se arrepintió, sino que continuó con la misma actitud. ¿Dónde estaría aquí el nexo, Loli? No se arrepintió, sino que continuó con la misma actitud. Sí, no. ¿Qué? Sino que. Muy bien. Entonces nos quedarían dos proposiciones separadas. No se arrepintió por un lado y continuó con la misma actitud por otro lado. Si os fijáis, estamos contraponiendo. Estamos contraponiendo dos conceptos aquí. La distributiva, de nuevo, lo que os he dicho antes. Alternancia entre las acciones expresadas en las oraciones. Alternamos una acción con otra. Ejemplo, bien, bien, unos otros, hora, hora, tan pronto como, etcétera. Esos son los tipos de nexos que nos vamos a encontrar. ¿Y qué ejemplo nos da? Unos días hizo bastante calor, otros no paró de llover. Eso, ¿Qué les pasa a los alumnos de primaria y de secundaria? Sobre todo a los adolescentes. Unos días trabajan bien y otros días se matan entre ellos, ¿verdad? ¿Habéis visto una película que se llama Amanece que no es poco? Una película surrealista del director albaceteño, manchego, José Luis Cuerda. ¿Tú has visto Amanece que no es poco? No. Pues Amanece que no es poco es una película muy loca, una de mis películas favoritas españolas. Y viven en un mundo surrealista, albaceteño, pero en el que ocurren cosas mágicas y misteriosas. Y en el pueblo viven muchos latinoamericanos. Y los latinoamericanos tienen una función en el pueblo. ¿Cuál es la función del pueblo? ¿Te acuerdas, Loli, de los latinoamericanos? Ya mucho tiempo que no la vi. Pues los latinoamericanos del pueblo, unos días van en bici y otros días huelen bien. ¿Te acuerdas, Loli? Unos días van en bici y otros, y otros días huelen bien. Ese es el mundo de los latinoamericanos, en Amanece que no es poco. Entonces ahí tendríamos una distributiva. Vemos una alternancia de acciones. Unos días van en bici y otros días huelen bien. Genial. Si no habéis visto la película, os la recomiendo. No la recuerdo ahora mismo. Pues si no la habéis visto, la recomiendo. Además, es una película del año de mi nacimiento, 1988. Un clásico. Una película de culto y una de mis favoritas, sin duda. Bueno,
Y ya vamos con el último tipo de oración coordinada, que son las explicativas, ¿vale? Es una oración, en la que se plantea una explicación sobre la proposición principal. ¿Y cómo se introduce? Con los mismos nexos que hemos comentado antes. Es decir, esto es, o si sois un poquito así del barrio de Salamanca, pues o sea, ¿sabes, tía? Entonces, es ya un veterano, es decir, se le tiene mucho respeto. Establecemos la explicación, la segunda oración, perdón, en este caso la primera oración explica la segunda, o podemos decir la segunda explica la primera. Y establecemos lo que hemos dicho antes, una relación semántica de equivalencia entre ambos términos, entre ambas proposiciones. Pero siempre, que os he dicho, ambas proposiciones son independientes, es decir, funcionan como oraciones simples, completas, con sentido completo. Entonces, cuando tú veas una coordinada, lo que estás haciendo es simplemente poner dos oraciones simples juntas, pero cada una puede seguir funcionando por separado. Esa es la diferencia entre un coordinador y un dictador, ¿vale? Un dictador te dice, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, te da órdenes, te manda. Las coordinadas no. Las coordinadas coges a gente que es independiente y la unes, por así decirlo, de mutuo acuerdo, pero cada una puede seguir funcionando separadamente. Las oraciones coordinadas son el Reino Unido de la semántica. Está Escocia, está Gales, está Irlanda del Norte, está Inglaterra, pero cada uno tiene sus propias instituciones y funciona de manera separada como nación. Pues este sería el concepto. El mundo de las oraciones coordinadas es el Reino Unido de la semántica y de la sintaxis. Bueno, pues con esto y un bizcocho vamos a ver unos cuantos ejemplos más. Y a continuación vamos a empezar a trabajar un poquito en la pizarra nuestro propio análisis, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ello. De nuevo, ejemplo de oración copulativa. Este más sencillo incluso. Juan come y Pedro mira. Porque Juan es un tacaño, no le quiere dar. Está comiendo gachas migas y dice, no, no, todas para mí. Juan come y Pedro mira. Copulativa. ¿Cuál es el nexo? Y. Siguiente, estudió mucho, pero no aprobó. ¿Cuál es el nexo? Pero. ¿Qué tipo de oración tenemos ahí? Adversativa. Siguiente, ven pronto o me marcharé. Nexo o oración disyuntiva. Establecemos dos alternativas. Bien ríe, bien llora. Que es lo mismo que decir a veces ríe o a veces llora. O unas veces ríe, otras veces llora. Cuando tenemos este tipo de nexo, cuando establecemos una alternancia de acciones dentro de un contexto coordinante, lo que tenemos es una oración coordinada distributiva, ¿vale? Distributiva. Fijaos bien que las distributivas suelen llevar nexo doble. Unos, otros, bien, bien, tan pronto como, hora, hora, hora sin H, Que la gente, bueno, es que hay gente que se cree muy lista. ¿Vale? ¿Sabes lo que es el síndrome Dunning-Kruger? ¿Qué? El síndrome Dunning-Kruger. El síndrome Dunning-Kruger es aquel síndrome mediante el cual personas que no tienen mucha inteligencia se creen más inteligentes que nadie. Entonces intentan enmendarle la plana a todo el mundo. Y muchas veces, cuando explicas este tipo de oración distributiva, siempre hay algún listo que te dice, maestro, ¿te has puesto la sin H? Entonces le tienes que explicar. Claro. Ja, 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 ha puesto la sin H, ja, 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 qué burro, tendría que explicar. Hijo mío, es que esto no es un sustantivo, pero esto es una conjunción distributiva. Escúchame y a lo mejor te la aprendes. Se llama síndrome de Dunning-Kruger, que es que las personas con menos formación, el más tonto del pueblo es el que siempre se cree más listo e intenta enmendarle la plana a los demás. El típico cuñado. Ya lo sabéis, Y luego, por último, explicativa. Luis se murió, es decir, María enviudó. Tu marido no se llamará Luis, ¿no, María? Esperemos que no. ¡Hostia, qué putada! Bueno. Nada. Una casualidad. Claro. Pero aquí este es Luis, no es José Luis, o sea que no funciona. No tiene nada que ver la oración. ¿Vale? Bueno. ¿Ha quedado más o menos claro el concepto de proposición independiente y de nexo coordinante? Viendo la tabla, sí. Ahora, si vemos la tabla es muy fácil, ¿verdad? Y nos queda claro que cada una de esas oraciones puede funcionar por separado. Bien.
Aquí tenemos 5 tipos de oraciones coordinantes. Bueno, pues ahora vamos a continuar viendo este pequeño esquema mediante el cual aprenderemos paso a paso, como en una receta de Arguiñano. Es un poco el Arguiñano de la educación, ¿verdad? Porque voy explicando, voy contando cosas, os entretengo. Iremos viendo cuál es el protocolo lógico para el análisis sintáctico de las oraciones compuestas, mediante esta pirámide invertida. Lo primero de todo, localizamos los verbos y localizamos los nexos. Paso número 1, esa es la base de la pirámide. Si no somos capaces de hacer eso, estamos jodidos. Los nexos y los verbos, y cuando tenemos establecidos los nexos y los verbos, ya somos capaces de ver las proposiciones, que en el caso de las coordinadas serán normalmente 2. En el caso de las yuxtapuestas, en el caso de las oraciones yuxtapuestas, suelen ser 2, pero pueden ser 3, 4, porque al ser la diferencia únicamente mediante signos de puntuación, podemos añadir muchos más verbos. Y ahí la regla es muy fácil. A cada verbo, por cada verbo, tenemos una proposición. Segundo punto, estudiamos su relación sintáctica delimitando bloques. Si hay más de 2 bloques, intentamos su división en 2 grandes bloques. ¿Vale? Entonces, cuando empecemos a analizar las oraciones compuestas, no la tomamos como un bloque único, como esa unidad superior que os he dicho antes. La unidad superior que os he dicho antes nos sirve para entender el significado completo de la oración. Pero cuando yo quiero analizarla sintácticamente, tengo que empezar primero por la primera proposición y luego me paso a la segunda. ¿Y qué hago en ese caso? Pues me meto en cada una de las proposiciones independientes y voy identificando el sujeto y el predicado de cada una. Comenzamos, si fueran subordinadas, que de momento no la hemos visto, empezaríamos por la principal y luego iríamos a la subordinada. En este caso no nos interesa porque las coordinantes son equivalentes y funcionan exactamente igual. Y luego delimitaríamos los sintagmas y las funciones. ¿Eso qué quiere decir? Sujeto, predicado, sintagma verbal, predicado verbal. Y luego dentro ya empezamos a ver. A ver, ¿qué sintagmas tenemos? Hostia, pues tenemos un sintagma preposicional. Esto funciona como complemento de régimen. Anda, pues aquí tenemos un sintagma preposicional introducido por la preposición a. Vale, el sintagma preposicional introducido por la preposición a. Tenemos un complemento indirecto. Sintagma nominal. Anda, esto funciona como complemento directo. Y así hacemos el análisis que ya hemos practicado en la primera evaluación. Y cuando tengamos identificado esos sintagmas, vemos la composición. Vemos la composición. ¿Qué función tiene? Tiene una función de complemento directo, de complemento indirecto, de complemento de régimen, de complemento agente, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, ya si yo os lo pido que de momento no me interesa que nos vaya a mostrar los detalles, veremos la función de cada palabra. La función de cada palabra es cuando diferenciamos entre núcleo, complemento del nombre, adyacente, complemento del adjetivo, complemento del adverbio, todo eso que fuimos viendo en la primera evaluación, ¿vale? La parte ya de morfología. Pero lo que más nos interesa de estos apuntes es esto, ¿vale? Los puntos 1, 2 y 3, los 3 primeros escalones, porque son los que nos van a dar una visión clarísima de cómo se puede analizar correctamente una oración coordinada, en este caso, una oración compuesta coordinada. Y sin más dilación, si no hay ninguna pregunta antes de pasar a la práctica, vamos a empezar a analizar.